Nacional de Rosario. Les quería comentar antes de dar inicio a la charla, primero que por favor completen sus datos en el formulario que voy a enviar ahora en el chat de Zoom para poder recibir el certificado. También pedirles por favor que apaguen sus micrófonos, así nos escuchan y nos pisamos por ruidos externos. Después, bueno, bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso Virtual de Derecho, que cuenta con la participación de estudiantes de todo el país, de Rosario, de Mendoza, de Buenos Aires, de Córdoba. Este congreso está organizado por el Movimiento Sur, que es un movimiento estudiantil nacional, que realiza actividades durante todo el año en todo el país. La idea de estas instancias es poder seguir encontrándonos, a pesar del contexto en el que estamos atravesados por la pandemia, ya sea que no nos deja realizar actividades de modo presencial, pero bueno, de este modo virtual y seguir fortaleciendo nuestra trayectoria académica. Así que por eso le agradecemos a todos por participar y le doy la palabra a mi compañero Fran, que va a presentar a los panelistas. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos. Gracias Andy por la palabra. Bueno, comentarles que en este segundo encuentro vamos a estar hablando, como sabrán, de la regulación del teletrabajo, un tema más vigente que nunca hoy, entendiendo las lógicas no solamente del trabajo, sino un poco de las relaciones que se están entablando hoy con una pandemia atravesando el mundo y con estas herramientas que tenemos hoy para no solamente relacionarnos con las personas, sino también, en este caso, trabajar. Y bueno, es una modalidad, si se quiere, nueva, no para todos, pero sí en la actualidad. Y está muy bueno hablar de este tema y en general de los temas que hemos puesto en la grilla de este congreso, porque no solamente son temas que entran dentro de los programas de derecho o de otras carreras, sino que también son problemas que atienden a lo social o que desde lo social, lo cultural, se encuentran atravesados y es necesaria la regulación de estos tópicos en la legislación argentina. Para dar inicio ya a los panelistas, voy a dar introducción al primer panelista, que es David Duarte, doctor en Derecho, profesor regular de la UBA, al cual le cedo la palabra y puede arrancar cuando quiera. David, tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Buenas tardes, agradezco la invitación y también celebro que los estudiantes se motiven por temas extracurriculares, pero que sí hacen a la información y estas formas, digamos, de impulso o iniciativa por parte de los estudiantes. Realmente celebro que así sea y que inviten también a docentes en este tipo de actividades. Creo que la comunidad educativa tiene que tener estos canales de diálogo y de participación horizontal, rompiendo un poco la lógica del aula y del POPE que viene a bajar verdades. Yo creo que en este sentido las reflexiones que podemos hacer en ámbitos académicos siempre están connotadas por pensamiento e ideología. No creo que la enseñanza del derecho pase solamente por enseñar leyes. También hay que tratar de vincular con la realidad y el contexto social en que se vive, y esto tiene un componente histórico, político y económico, del cual la sociedad no es ajena, y las relaciones intersubjetivas suelen ser, dentro de toda sociedad, relaciones de poder, y el tema es cómo nos relacionamos con el poder. El poder que cambia, que fluctúa, y que el derecho como tal es percibido, visto o analizado desde la norma dada, y la norma dada es una expresión del poder. Y por lo tanto, el poder es una cuestión política, y la relación que podemos establecer allí es desde la visión que podemos llegar a tener del derecho, por lo menos sincerando de entrada que esto atraviesa la ideología
y por lo tanto yo tengo la mía también, y no soy ajeno al pensamiento que puedo volcar en mis ideas. Lo que sí me parece, y que creo que hace a la cultura social, es las construcciones que se han hecho y la evolución y la etapa del derecho, ¿no? Es decir, del Estado de Derecho se ha pasado a un Estado social de derecho, y de ese Estado social de derecho hemos entrado a lo que se llama el constitucionalismo de la operatividad de las normas, y por lo tanto podemos hablar de un Estado social y constitucional de derecho, donde las normas no son elementos decorativos, sino que deben ser realizables en la realidad de cada una de las personas a las cuales van dirigidas. Por eso, cuando hablamos de teletrabajo, en realidad es una figura que existe de hace más de 100 años. Y cuando uno habla de teletrabajo lo asocia con las nuevas tecnologías, pero es el trabajo a domicilio al cual se le ha incorporado las tecnologías de la información y la comunicación. Y es una de las peores formas de explotación. Fue una invención del sector empresario hace más de 100 años para sacar la máquina de coser de la empresa textil cuando se prohibía el trabajo de mujeres y de niños, y se la llevaba al domicilio, donde el Estado no podía hacer control, donde los trabajadores no podían tener posibilidad de formar sindicatos, y esto obviamente fue una decisión y estrategia empresaria hace más de 100 años. Hoy, con las nuevas tecnologías, aparece en pleno siglo XXI como algo novedoso. Por eso, desde el punto de vista jurídico, nosotros tenemos que hacer una asociación, primero del trabajo a domicilio, de su regulación, del convenio que está referido a esto, de la ley de trabajo a domicilio, pero lo único que tenemos que agregarle a esto es precisamente las nuevas tecnologías. Dicho esto, como para ubicar jurídicamente la imputación jurídica que podemos hacer, sabemos que se sancionó una ley, la 27555, que es una norma que entiendo yo ha traído cosas muy interesantes, como el derecho a la desconexión, las cuestiones vinculadas al trabajo de cuidado, los temas referidos a la participación de las entidades sindicales, pero creo que no obstante la norma tiene algunas críticas para hacerle. En principio, la vigencia de esta norma tiene un problema serio porque va a empezar a regir 90 días después que se deje sin efecto el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto, 90 días después del ASPO, significa la derogación del decreto de necesidad de urgencia 297, porque si no, no va a poder regir la ley en La Pampa porque no tiene manifestaciones de COVID y regir en otro lado porque que tiene manifestaciones y entonces suspenderla porque hubo rebrotes. Es decir, estas circunstancias no van a poder llevarse a cabo hasta tanto no se elimine esta planificación que hay para enfrentar la pandemia. Con lo cual es incierta el momento de vigencia, pero aún así todos son 90 días después, y esto es un problema. Mientras tanto, ¿cómo se rige este tema del trabajo en lugar de aislamiento o trabajo remoto? Se rige a través de una serie de decretos, no los voy a mencionar, pero en la mayoría de ellos lo que se dice es que se podrá negociar o pactar con el empleador el trabajo en lugar de aislamiento, y esta afirmación es que no va a ser en el establecimiento. Se han cuidado mucho de no poner la palabra teletrabajo. Inclusive la que está referida a empleo público habla de trabajo remoto. Entonces ahí tenemos que establecer 3 categorías, ¿no? Es decir, trabajo a domicilio, teletrabajo, que es la incorporación de ese trabajo en el domicilio, pero con las nuevas tecnologías, pero que no está vigente, es decir, está la ley sancionada, pero son 90 días después que termine el ASPO, y lo que tenemos ahora, que es el trabajo prestado en lugar de aislamiento. Esto, lo que está ahora sucediendo y le está sucediendo a los trabajadores en su mayoría, tenemos que pensar lo siguiente, que la cuestión que es provisorio, no permanente, porque mientras esté el ASPO va a ser temporal, luego va a regir la ley. Por otro lado,
aparece un tema, que es el ius variandi. El ius variandi es un instituto propio de la ley de contrato de trabajo de una persona que trabajaba en el establecimiento y en virtud de la pandemia y el ASPO, tiene que trabajar en su lugar de domicilio. Ese ius variandi tiene que tener una compensación económica. ¿Por qué? Porque lo dice la ley, es decir, el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que en caso de una variación de las condiciones del contrato, y fíjense si no es una variación sustancial, porque se está trasladando en el lugar de domicilio del trabajador. Por lo tanto, ahí debiera haber una compensación económica que incluye todo. Y cuando digo todo, estoy hablando no solamente de la computadora, sino un escritorio y además un sillón ergonométrico, la almohadilla para que no afecte el túnel carpiano de las personas que están muchas horas trabajando con el mouse, y además la conectividad. Es decir, una serie de gastos que se derivan de esto. Yo he escuchado por ahí que algunos dicen, bueno, pero se ahorra en el viaje. No, no se ahorra en el viaje. A ver, ¿cuánto se gasta por mes en el viaje? ¿Cuánto se carga la SUBE? Y van a ver que no es el mismo precio de lo que uno carga en la SUBE con lo que uno tiene que pagar a algún servidor de estos para tener conectividad, a lo cual también se suma que dentro del hogar no solamente trabaja uno, trabaja el otro, y los chicos tienen que hacer la tarea para el colegio, con lo cual hay que comprar computadoras o hay que pelearse para ver cuándo se trabaja. Me decía una jueza amiga que entra a trabajar a las 2 de la mañana porque es la hora que no se cuelga el sistema, porque no esa es la hora que hay poca gente en la red, con lo cual estas situaciones que tienen que ver con la realidad es una variación de las condiciones esenciales del contrato que debe tener alguna compensación económica. Y lo otro es que se podría solventar a través de la negociación colectiva, pero también tenemos la problemática que las personas están en el lugar de aislamiento, con lo cual la comunicación con los sindicatos y todo esto también se complejiza. Por lo tanto, tenemos 3 estamentos: y trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo remoto. Por otro lado, la ley, no me voy a detener mucho en la ley, pero voy así a señalar, por ejemplo, que existen 2 instrumentos internacionales que entiendo yo que debieran complementarse con esta ley. Uno es de la Comisión de Expertos para el Tratamiento del Marco de Estudios Generales relativo a instrumentos sobre el tiempo de trabajo. Este instrumento, la Comisión de Expertos de Convenios y Recomendaciones, es un órgano de la Organización Internacional del Trabajo que tiene asignada la tarea de interpretar los alcances de la limitación del tiempo del trabajo. Y tenemos que entender que los convenios 1 y 30 de la OIT en materia de jornada de trabajo son normas de rango superior a las leyes. Esto está dicho en el fallo Milón, es el primer caso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice: los convenios de la OIT son normas de rango superior a las leyes porque se asimilan a tratados. Por lo tanto, lo que diga la Comisión de Expertos respecto de un convenio de la OIT, en este caso tiempo de trabajo, es muy importante tenerlo presente. Y este estudio general tiene regulaciones expresas en materia de teletrabajo. Por lo tanto, si tenemos normas mínimas como es la ley de teletrabajo, debemos complementarla con este estudio general que es de suma ayuda. Y más porque en el convenio, en mi opinión, tiene una parte que habla de la limitación del tiempo del trabajo, del derecho a la desconexión. Esto es realmente maravilloso, está muy bien que lo hayan regulado, que lo hayan establecido, pero introducen un virus ahí, ya que estamos hablando de cibernética y distancia, que es el trabajo por objetivo. Trabajar por objetivo es típico del trabajo a domicilio. Es decir, le traen a la trabajadora textil 300 camisas y le dicen: estas 300 camisas hay que colocarle el cuello y el puño y tiene que estar para el día jueves. Ahí, ¿cómo se distribuye el tiempo de trabajo? ¿Cuántas horas tiene que trabajar para poder terminar las 300 camisas? Esto es lo mismo. Es decir, el trabajo a distancia, cuando yo le pongo trabajo por objetivo, es un problema serio, porque ahí, por más derecho a la desconexión, va a estar desconectado el empleador, pero tiene que hacer la tarea igual, tiene que cumplir el objetivo. Por eso ahí me parece que hay un virus que ha metido a alguien con pensamiento del sector empresario que ha generado un problema y
creo que ahí la representación sindical va a tener que hacer un trabajo arduo. Decíamos que lo que diga la comisión de expertos en esta materia sería importante, y remito nuevamente, estudio general relativo a instrumentos sobre tiempo de trabajo. Lo buscan en internet, se lo bajan. ¿Por qué es importante? Porque las normas internacionales deben ser interpretadas en las condiciones de su vigencia. Cuando se dicen las condiciones de su vigencia, lo que se está diciendo es que la manera en que hay que leer una normativa internacional es cómo los órganos encargados de interpretarla la están interpretando. No es solamente lo que digan los jueces en una sentencia, es también como dicen los órganos. Y en esto la comisión de expertos ilustra bastante y habla de teletrabajo, tiene una serie de pautas, inclusive para las cuestiones de género, porque aquí lo que sí se ha provocado es que todas las normativas que se han dictado en este marco de la pandemia pegan de manera desigual a las mujeres. ¿Por qué? Bueno, tenemos una estructura patriarcal y machista y una desigualdad de tratamiento. Las cuestiones de cuidado respecto de las mujeres es algo que todavía no ha sido superado, las obligaciones compartidas que debiera tener nosotros, los varones, respecto de este tema, todavía está en transición. Las nuevas generaciones están asumiendo ese rol, pero nosotros todavía nos cuesta bastante poder aceptar esto de las obligaciones familiares compartidas, que genera, obviamente, esta discusión de las cuestiones de cuidados que no son remuneradas, y sin embargo hacen un aporte económico bastante importante en el PBI, como han dado datos económicos interesantes sobre esto. El otro instrumento internacional para analizar, y que creo yo que hay que complementar respecto de la ley de teletrabajo, es un estudio general para promover el empleo y el trabajo decente en un panorama cambiante. Así es el título del instrumento, que yo recomiendo, o me parece que sería interesante tenerlo presente, porque, como decía, son herramientas jurídicas que debemos tenerlas presentes para analizar esta cuestión del teletrabajo. Por otro lado, la conferencia internacional en este estudio general específicamente habla de conexión abierta, donde obviamente se involucra a la familia, porque tenemos que pensar que si nosotros hacemos teletrabajo, lo que estamos haciendo es introducir una herramienta de trabajo en el ámbito privado, en el ámbito del domicilio del trabajador. Y ahí lo que hay es una invasión a la privacidad de los trabajadores y las trabajadoras. Los empleadores, de esta manera, pueden usar técnicas de vigilancia electrónica. La ley prevé allí, ¿no?, y hace un cuidado respecto de esto, pero entiendo yo que es difícil hacer control, sea sindical o sea estatal. ¿Cómo se puede hacer estos controles desde el punto de vista estatal y desde el punto de vista de las entidades sindicales, que son los únicos que pueden tutelar a una persona que trabaja? Es un registro, es decir, un registro que la ley prevé, es obligatorio para toda empresa que tiene teletrabajadores registrarlos a estos. Es decir, registrarlo y de esa manera tener previsibilidad para saber en qué domicilio y qué trabajador es el que está prestando servicio en estas condiciones, y obviamente de esa manera tratar de morigerar esa relación de poder que hay entre el empleador y el trabajador, esa situación de dominación que tiene el empleador. Por eso la norma heterónoma. Norma heterónoma decimos las normas que están por fuera del contrato, que puede ser la norma del convenio colectivo de trabajo o una ley de orden público que interviene ese vínculo contractual. Pero, ¿cuál es el problema de esto? El registro, digamos, de no regulación legal está a un nivel del 40%, con lo cual, por más registro que tengamos, si la estadística da esta cantidad, o sea, 40% de trabajadores que no están registrados, este va a ser el resultado de que ese 40% no va a alcanzar a tener por lo menos esta tutela y protección desde afuera del contrato, por parte de la entidad sindical y por parte del Estado. Y es, yo creo, muy importante que haya control sobre esto. ¿Por qué? Por esto que decía, que interrumpe los momentos y lugares que son tradicionales en la vida social y cultural de cualquier persona
para el descanso, para el esparcimiento. Es decir, son ámbitos personales, donde no se sabe cuándo se duerme y cuándo se trabaja, se come y se trabaja al mismo tiempo, se atiende a los chicos y se trabaja al mismo tiempo. O sea, hay un montón de espacios que son propios de la actividad hogareña y que se ven interrumpidos. Esta observación general 23 también es muy importante porque va dirigida al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y creo que allí, en la observación general 23 del año 2016, tiene medidas concretas. Dice algo así, que las medidas para contribuir a lograr un mejor equilibrio entre la responsabilidad laboral y familiares para incluir trabajo de casa, teletrabajo o el trabajo desde el centro anexo, es decir, puede ser en un bar o en cualquier otro lugar, deben satisfacer tanto a los trabajadores como a los empleadores y en ningún caso debería emplearse para socavar el derecho a las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Es como una interpretación o un alcance del artículo 7 del pacto, del PIDEX, que para nosotros tiene rango constitucional. Y si pensamos que esto debe ser pensado en las condiciones de su vigencia, ¿no?, como se ha dicho y reitero, esta observación general 23 es una herramienta que nos puede servir para completar o complementar o robustecer esta ley de teletrabajo que debe tener la finalidad, como toda ley que reglamenta las relaciones laborales, que están previstas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que dice lo siguiente: el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, garantizándole al trabajador. No dice garantizándole al trabajador y al empleador, dice garantizándole al trabajador. Es decir, como ha dicho la Corte, el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional. Y por lo tanto, cuando yo escuchaba al sector empresario que se quejaba que no iba a haber inversiones, que esto iba a frenar la contratación de personas, la manera que regulaban el teletrabajo, lo que hay que decirles a estos empresarios que las normas laborales no son para generar empleo. Las normas laborales son para regular estas relaciones de poder donde hay una persona en situación de vulnerabilidad y que necesita de la tutela y protección de la norma que se reglamenta, y que esto surge del propio texto constitucional. Y esto se amalgama con el principio de justicia social. Es decir, 75, inciso 19 de la Constitución Nacional habla de desarrollo económico y humano con justicia social. Y la Corte ha interpretado que la justicia social es el camino para lograr el bienestar general que prevé el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Bueno, espero que les haya servido. Creo que ya estoy en el tiempo, me pasé, me parece. Así que bueno, dejo abierta a las preguntas para después. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, David. Les recuerdo, antes de presentar al segundo expositor, de que pueden dejar en el chat las preguntas que quieran hacerle a cada panelista, y si quieren hacerle una pregunta a un panelista particular, aclararlo al lado de la pregunta. También les recuerdo de que completen sus datos en el formulario que está en el chat para poder recibir el certificado. Y ahora sí, le damos la palabra a Jorge Elizondo, que es abogado, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, docente de Derecho Laboral en la Universidad Nacional de Rosario. Jorge. Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación que me han efectuado del Movimiento Sur, y las felicito por esta iniciativa. Me parece muy importante para todos. No solo para los estudiantes, sino para las personas que en este momento han optado por ingresar a este sitio, porque me parece que lo que nosotros estamos comentando tiene que ver con la vida de los trabajadores, fundamentalmente, y de los sectores populares. Mire, yo creo que el teletrabajo, que ha tomado mucho auge desde hace muchos años, yo voy a hacer una diferenciación entre el trabajo a domicilio y el teletrabajo.
Yo creo que sí, que el teletrabajo es un aspecto del trabajo a domicilio, pero viene a complicar bastante el uso de los medios de comunicación, el uso de los TICs, precisamente, porque a contrario de aquellas personas que dicen, o de aquellos voceros de los sectores de poder que dicen que es un trabajo, que el teletrabajo se caracteriza porque hay menos estrés, porque concilia mejor la vida familiar con la vida laboral. Yo creo que por el contrario, el teletrabajo genera más estrés. Y precisamente no es tanto lo que concilia entre el trabajo y la casa, sino que viene a borrar precisamente el muro entre la vida familiar y la vida laboral. Con lo cual se crea la situación, y yo creo que para eso lo quieren, de que los trabajadores y las trabajadoras no tengan descanso. O mejor dicho, que su vida, el sueño, ¿no?, de todo capitalista, que la vida del trabajador o la trabajadora esté vinculada a la vida de la empresa, ¿no? En definitiva, si no hay regulación del teletrabajo, corremos el riesgo de que la explotación sea todavía mayor que la de nuestros abuelos o bisabuelos o bisabuelas que trabajaban a domicilio. El teletrabajo entonces es un modo de organizar el trabajo con ayuda de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones, de forma tal que se realiza en un lugar diferente de las oficinas o instalaciones de la empresa. Creo que en un contexto mundial como el de hoy, de destrucción de puestos de trabajo, como consecuencia de las políticas desarrolladas a nivel mundial por el neoliberalismo y el dominio del capital financiero, y en el marco de la mayor crisis económica mundial provocada por el COVID-19, algunos sectores de la clase dominante ven en la generalización del teletrabajo una alternativa favorable a sus intereses, una forma de trabajar que se conecta con la descentralización productiva, con la deslocalización empresarial, con las sociedades en red, con la flexibilidad de las estructuras empresarias. En una palabra, la informatización incorporada en la empresa ocasiona la dispersión de los puestos de trabajo, incluso tornando innecesaria la existencia de una sede empresaria centralizada. Esto, es decir, la transformación del modo de acumulación universal de capitalismo genera al mismo tiempo la descentralización productiva, la descentralización empresaria, genera un mayor riesgo precisamente para el colectivo laboral. Es decir, el colectivo laboral tiende a desaparecer. En una palabra, se pretende sí un derecho laboral, pero un derecho laboral individualizado, donde el trabajador es simplemente un sujeto atado a la empresa, vinculado a la empresa, pero que se trata en todo lo posible de que no tenga contacto alguno con sus compañeras o compañeros de trabajo. Y este es el riesgo del teletrabajo. Me parece que este es el riesgo más importante. Por supuesto, todo lo que ha dicho David lo comparto, pero creo que el tema de la disolución del colectivo laboral conspira contra las posibilidades de la clase trabajadora de poder defender sus derechos y, es más, de poder conquistar nuevos derechos. Creo que esa es la cuestión que tenemos que abordar. Miren, yo creo que el convenio 177 de la OIT sobre trabajo a domicilio es muy importante y digamos que es lo único, prácticamente, la única norma supralegal que tiene alguna vigencia en este momento. ¿Por qué? Nuestro país, en el año 2003, a través de la ley 25.800, lo ratificó. Está en vigencia.
Por eso hay algunos compañeras o compañeras que dicen o que sostienen que no hacía falta una ley sobre el teletrabajo, que bastaba con eso y la negociación colectiva. Yo no comparto esa opinión. De cualquier manera, tengo que señalar que el convenio 177 establece algunas pautas generales que deben ser respetadas en este momento, aun cuando la ley recién cobre vigor 90 días después de la finalización del aislamiento social preventivo obligatorio. Y entre esas pautas fundamentales del convenio 177 destaco el derecho a constituir y afiliarse a sindicatos y a participar en su vida, el derecho a la protección contra la discriminación, el derecho a la protección de la salud y la seguridad, el derecho a una remuneración igual a la de los trabajadores que están en trabajo presencial, el derecho a la seguridad social, y la protección de la maternidad, que lo señala claramente la ley 25.800 al ratificar el convenio 177 de la OIT. Creo que la ley 27.555, sancionada por el Congreso, que hoy es ley de la Nación, está vigente, tiene algunos artículos que me parecen que merecen una crítica. En primer lugar, voy a señalar que es importante que se establezca el derecho a la desconexión digital, que se establezca algunas normas con respecto a las tareas de cuidados, que se aclare que el teletrabajo es voluntario, que el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito. Me preocupa esto del caso de fuerza mayor debidamente acreditada, ¿no? Es decir, ¿cómo entra a jugar la fuerza mayor aquí? ¿Como una causa a partir de la cual la empresa puede determinar que sea obligatorio pasar al teletrabajo? Eso me preocupa, sinceramente. La reversibilidad. Me parece muy importante que el consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por esta persona en cualquier momento de la relación. En tal caso, el empleador le dará trabajo en el mismo lugar donde se desempeñaba, o en su defecto, si este no existe, en el más cercano al domicilio del dependiente, salvo que por motivo fundado fuera imposible satisfacer tal obligación. Ahora, es importante que establezca también este artículo, que es si mal no recuerdo, el artículo 8, que establezca también que el incumplimiento de esta obligación será considerada una violación del artículo 78 del régimen de contrato de trabajo. La negativa del empleador de dar derecho a la persona que trabaja a considerarse en situación de despido, o bien de reclamar judicialmente que se respete su decisión de volver al trabajo presencial. Y aquí sí hay una aplicación también del artículo 66 de la Ley de Contratos de Trabajo. Es decir, precisamente, cuando las decisiones del empleador o cuando los cambios efectuados por el empleador, en este caso sería cuando el empleador pretenda mantener el teletrabajo, cuando el trabajador ha optado por volver al trabajo presencial, indudablemente que genera perjuicio moral y material al trabajador. Y esto le da derecho a dos alternativas, a dos opciones. O darse por despedido, o bien reclamar ante el juez laboral que se respete su decisión de retornar a su trabajo presencial. Bueno, es muy importante que el empleador deba proporcionar el equipamiento, hardware y software, las herramientas de trabajo, el soporte necesario para el desempeño de las tareas. Y que se haga cargo de los gastos correspondientes
de la provisión de estos elementos y también de los desperfectos, rotura o desgastes de los mismos, que impidan la prestación de las tareas. El tiempo que demande, dice, el cumplimiento de esta obligación patronal no afectará el derecho de la persona que trabaja a continuar percibiendo la remuneración habitual. Me parece muy importante que se establezca claramente que la remuneración del teletrabajador o teletrabajadora tenga que ser idéntica a la remuneración que percibía cuando se desempeñaba en forma presencial, que se le garantice la misma remuneración. Me parece muy importante también que se aclare que tienen los derechos propios de cualquier trabajador de afiliarse a la organización sindical y participar en su vida, participar en toda la vida sindical. Y también que no se lo considere al teletrabajador como alguien que ha quedado aislado del colectivo laboral, estableciendo que se lo considerará integrado a ese colectivo laboral. No estoy, sin embargo, de acuerdo, lo voy a remarcar, con la forma en que se prevé este reconocimiento de la representación sindical. Está bien, se los considera como parte del conjunto de quienes trabajan en forma presencial. Es decir, el trabajador no puede ser aislado del colectivo laboral, gozará de los mismos derechos, pero hay un artículo, el artículo 13, donde se dice que las personas que desempeñan la modalidad de teletrabajo deberán ser anexadas por el empleador a un centro de trabajo, unidad productiva o área específica de la empresa a los efectos de elegir y ser elegido. Esto de que el empleador tendrá derecho a anexar al trabajador a un centro determinado de trabajo, a un sector determinado de la empresa, me parece una barbaridad, sinceramente. Considero que eso afecta el derecho del trabajador precisamente a lo que la propia ley dice, a seguir perteneciendo al mismo centro de trabajo, a que sus compañeros de trabajo sean los mismos que trabajaron junto a él cuando estaba dentro de la fábrica, cuando estaba dentro de la empresa. Es decir, me parece una contradicción que hay que resolver en un sentido favorable a la parte obrera, porque considero que si se le reconoce al trabajador el derecho a afiliarse, incluso a ser elegido delegado, representante gremial, es indudable que no puede depender del empleador bajo ningún concepto la composición o la integración del lugar que van a representar estos delegados o representantes gremiales. Me parece que se trata, bueno, reitero, sigue perteneciendo a un colectivo laboral, a un área determinada de la empresa, a la cual puede volver en cualquier momento, en uso de su derecho a revocar la decisión de pasar a desempeñarse en el teletrabajo. El empleador carece de derechos, reitero, de asignarlo a otra área o unidad diferente a efecto de que ejerza su derecho a elegir o a ser elegido. Es la organización sindical y no el empleador, en todo caso, la que puede determinar el espacio, las formas y cualquier aspecto relativo a la elección de los representantes gremiales. Miren, con respecto a la higiene y seguridad laboral, por supuesto que rige, no podemos negar que el deber de seguridad del empleador también alcanza al espacio donde el trabajador desempeñe sus tareas como teletrabajador. Pero lo interesante es que la ley establece que el Ministerio de Trabajo deberá incluir las enfermedades causadas por esta modalidad, que son bien conocidas ya, porque hay mucha experiencia internacional con respecto a esto. Yo señalo que, entre otras, las algias en la parte cervical, el estrés propio del teletrabajador, todo eso está reconocido. Incluso hay una enfermedad, el síndrome de Tokomoyo,
que implica una integración de factores orgánicos y factores psíquicos que son productos del teletrabajo. Entonces los japoneses, justamente Tokomoyo, un médico japonés, fue el que estudió esto y bueno, este síndrome recibe el nombre de él, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice el artículo 14 de la ley es que el ministerio tendrá que incluir estas enfermedades dentro del listado previsto por el artículo 6, inciso 2 de la ley 24557. Esto es muy importante, porque con respecto al coronavirus, nosotros tenemos en este momento una disposición, un DNU, que lo reconoce como enfermedad presuntivamente profesional. Bueno, lo que dice esta ley es que las enfermedades causadas por el teletrabajo son enfermedades profesionales y deben ser incluidas en el listado correspondiente del artículo 6, inciso 2, de la ley 24557, reconociéndolas como enfermedades profesionales listadas. Se pueden identificar los agentes de riesgo, los cuadros clínicos, la exposición, las actividades determinantes de la enfermedad. Por otra parte, los accidentes que ocurran, los accidentes que sufre la trabajadora o el trabajador en este lugar de trabajo, en la jornada, durante la jornada y en ocasión del trabajo, deben ser considerados accidentes de trabajo. La Organización Internacional de Trabajo ha recomendado que el tiempo de exposición frente a las pantallas de visualización no debería exceder de 4 horas diarias. Con respecto a esto, yo soy un defensor públicamente de la necesidad de que nuestro país tenga una jornada más reducida de trabajo. Es decir, soy partidario de que tengamos una jornada semanal de 35 horas. Creo que la ley vigente en este momento, la ley 11.544, ha quedado como un lastre decimonónico, porque se trata, en definitiva, de una respuesta legal que dio nuestro país al convenio número 1 de Washington de 1919. Por otra parte, bueno, se han pasado más de 100 años. Creo que el mundo ha cambiado bastante. Y creo que los países más avanzados, los países que a veces se toman como ejemplo, que a veces nuestros enemigos también toman como ejemplo, han demostrado que es posible trabajar y producir mucho, con jornadas de 35, de 32 y aún de 28 horas semanales. Caso de Alemania, por ejemplo. Pero también en nuestra América hay países, hasta Chile, la Cámara, el Congreso de Chile aprobó las 40 horas semanales. Nosotros no la aprobamos nunca, seguimos con las 48. Y se ha llegado a declarar inconstitucionales las leyes de 44 horas de nuestras provincias, entre ellos mi provincia, que es la provincia de Santa Fe, ley vigente. Pero una corte allá por 1985 la declaró inconstitucional. Bueno, ¿por qué voy a este tema? Porque uno de los artículos de la ley establece, con respecto a esto, al tema de la jornada de trabajo, el artículo 4 dice que la jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo, lo cual está muy bien. Está muy bien. La cuestión de que no puede ser un contrato, es decir, se incorporaría una formalidad. Ustedes saben bien que el contrato de trabajo no es un contrato formal, en principio. Pero esto es un contrato especial, es un contrato de teletrabajo, en definitiva, incorporado, incluso, como artículo 102 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, como una modalidad que me parece perfecto, porque lo peor que nos puede suceder es que se intente transformar este trabajo, se pretenda regularlo a través de un estatuto especial, donde por ahí
se comienza a hablar de una relación jurídica, se comienza a dibujar un tipo de relación jurídica que se pretende que sea parasubordinada y no laboral. Esto ha pasado, ha ocurrido, ocurre en Italia, no me voy a referir a la legislación extranjera, no los quiero cansar con esto, pero volviendo al tema de la jornada de trabajo y la importancia de la jornada de trabajo y la recomendación de los organismos internacionales, nada menos que la OIT, que recomienda que el tiempo de exposición frente a las pantallas de visualización no debería exceder de 4 horas, que aquí se establezca que la jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes. Me parece que esto nos remite, por supuesto, a la ley 11.544 y a las normas que tengan las convenciones colectivas. Generalmente, las normas de las convenciones colectivas a veces reducen la jornada, a veces son 45, a veces son 44, en algunos pocos casos 40, pero yo entiendo que ante una situación como esta y ante las características propias del teletrabajo, habrá que atender a estas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y que el tiempo de exposición frente a las pantallas no sea superior a 4 horas. Por supuesto, esto sin que implique reducción salarial. Las plataformas establecidas, utilizadas por el empleador, a los fines específicos del teletrabajo, se tienen que desarrollar de modo acorde a la jornada laboral establecida. Es decir, obviamente, no pueden exceder la jornada laboral. El tema del derecho a la desconexión. El tema del derecho a la desconexión es justamente algo que no está previsto expresamente en el convenio 177 de la OIT. Tampoco podíamos pedirle que lo estableciera expresamente por cuanto se trata de trabajo a domicilio. Mire, el trabajo a domicilio en realidad no estaba expuesto a tanto al control preciso, al control férreo que se puede producir a través del teletrabajo. Precisamente en la modalidad que normalmente se conoce como True Line, la modalidad interactiva, que es la más común, eso permite el control permanente por parte del empleador. Es decir, durante la jornada de trabajo, indudablemente, el empleador está en condiciones de monitorearla y de vigilar permanentemente la misma. Por supuesto, tiene que respetar la intimidad, lo dice expresamente la ley, tiene que respetar, no tiene que ofender la dignidad del trabajador, las formas de control, indudablemente, si esas formas de control implicaran la invasión de la intimidad, serían contrarias al artículo 70 de la Ley de Contratos de Trabajo. Al ofender la dignidad del trabajador, serían medidas totalmente ilegales. Pero nadie puede impedir el monitoreo constante a través del control de la central, a través de la central, del ordenador central, en esa modalidad. No hablemos de la otra modalidad, la modalidad offline, que es la que permite, digamos, o unidireccional, que permite que el trabajador pueda permanecer, digamos, libre de interferencias y que simplemente su obligación sea conectarse y después entregar los resultados. También me preocupa la cuestión de introducir en el texto de la ley la cuestión del cumplimiento por objetivos, porque implicaría también una nueva forma de trabajo a destajo. Por supuesto que tendrían que cumplirse las normas previstas por la Ley de Contratos de Trabajo con respecto al destajo. Pero indudablemente, bueno, aquí corremos el riesgo de que a través de la fijación de objetivos y con una jornada de 48 horas semanales, el trabajador se convierta en una persona totalmente precarizada, totalmente superexplotada, y digamos que siguiendo las propias intervenciones y los discursos de la
primera ministra de Nueva Zelanda, que sí, que aconseja la reducción de la jornada de trabajo, pero dice, una de las razones fundamentales que expone es la mayor productividad. La mayor productividad que genera el teletrabajo. Y volviendo al tema del derecho a la desconexión. El artículo 5 dice que quien trabaja bajo esta modalidad tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y o tecnología de la información y comunicación fuera de su jornada laboral y durante los periodos de licencia. Entonces hay dos prohibiciones para el empleador. Primero, no puede sancionar al trabajador por el hecho de hacer uso de su derecho a la desconexión. Y no le podrá exigir la realización de tareas ni remitirle comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. Este derecho a la desconexión ha merecido profundos estudios y muchas discusiones en Europa. Yo no me voy a referir a eso, pero es muy importante esta cuestión del derecho a la desconexión, que lógicamente no podía estar previsto en el convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo. Por eso creo que la regulación es importante. Me parece un error muy grave establecer esa transitoriedad, esa vigencia transitoria y dejar pasar 90 días para que cobre vigor la nueva disposición. Me parece un error lamentable de parte de esta ley. Creo que es el más grave de todos. ¿Por qué? Porque en este momento de pandemia, las trabajadoras y los trabajadores que están realizando teletrabajo, que se calcula que son un 25% aproximadamente de la fuerza laboral, están sujetos en este momento a graves problemas, a un monitoreo constante, a una presión permanente. Precisamente eso está generando problemas físicos y psíquicos, fundamentalmente psíquicos, de estrés, en estos teletrabajadores. Por eso creo que la entrada en vigencia de esta norma sería fundamental. Sería fundamental que sea ahora. Incluso habría que definir qué se entiende por el fin del aislamiento social preventivo y obligatorio. Porque ocurre lo siguiente con el decreto que estableció el coronavirus como enfermedad presuntivamente profesional. Ocurre que se habla de que esto tendrá vigencia hasta 60 días después del fin del aislamiento social preventivo y obligatorio. Algunas ART en nuestra provincia, considerando que técnicamente o formalmente el aislamiento social preventivo y obligatorio había dado paso al distanciamiento social preventivo y obligatorio, entonces ya esta presunción no tenía más vigencia. Me parece una barbaridad esto. Yo creo que cuando hablamos de aislamiento social preventivo y obligatorio, tenemos que hablar, o tenemos que traducirlo, como las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno Nacional frente a la pandemia. Indudablemente que hay avances y retrocesos, hay flexibilizaciones, se vuelve atrás. Es un momento en el que no podemos definir cuál va a ser, en definitiva, nuestra situación. Hoy nomás, en mi provincia, hoy no sabemos si vamos a retroceder por la cantidad de contagios que existen. Por lo tanto, me parece que esa indefinición en la que nos encontramos, que se entiende por aislamiento social preventivo y obligatorio, genera un grado de inseguridad en cuanto a la vigencia misma de las leyes. Esta ley ya tendría que entrar en vigencia. Lamentablemente, el hecho que entre en vigencia tampoco significa que va a estar todo dicho en materia de teletrabajo. ¿Por qué? Porque el artículo 2 de la ley dice que los presupuestos legales mínimos del contrato de teletrabajo se establecerán por ley especial. Entonces, si estos no son los presupuestos mínimos, ¿cuáles serán, en definitiva,
esos presupuestos mínimos que deberá fijar la ley especial, que será una reglamentación de esta ley. Puede ser. Pero aquí habla de una ley que deberá fijar los presupuestos mínimos de teletrabajo. Esta ley define claramente lo que es el teletrabajo y establece presupuestos mínimos. ¿Qué va a decir la ley, esa ley reglamentaria a la que se refiere el artículo 2 respecto a presupuestos mínimos? Y después, bueno, es interesante que las regulaciones específicas para cada actividad se establecerán mediante la negociación colectiva, respetando los principios de orden público establecidos en esta ley. En definitiva, creo importantísima la regulación. Creo importantísima la regulación. De todas maneras, me parece que los sindicatos deben jugar un rol importante en esto, en la exigencia de que esto cobre vigencia inmediatamente, en la exigencia de que esa ley que establezca los presupuestos mínimos se dicte rápidamente. Para eso no hay tiempo, pero se supone que esos presupuestos mínimos deben estar claramente establecidos al momento en que entre en vigencia plena la ley. Y la negociación colectiva se puede realizar tranquilamente, es decir, aún sin ley, se podía hacer sin ley. Es más, en Europa, todo lo que existe en materia de teletrabajo, o casi todo, salvo algunos países que tienen normas legales, en el caso de Francia, en el Código del Trabajo, pero la mayor parte de las normas surgen de la negociación colectiva. Entonces, creo que hay que enriquecer un poco la negociación colectiva. No se trata solamente de salarios, se trata de acordar estas cosas también. Y de apurar esto, es decir, lo que no se puede conseguir a través de la ley, que sea a través de la negociación colectiva. Creo que me extendí un poquito. Les agradezco, no sé. Bueno, por ahora, nada más. No sé si había terminado, pero bueno, le agradecemos un montón toda la explicación, la verdad que es muy interesante. Ahí han hecho algunas preguntitas, tanto como para el doctor Duarte como para usted, así que al final las vamos a estar leyendo, así las responden, junto con las que le hagan a la doctora Sosa. Aprovecho la oportunidad para, primero, que no lo hice, pero mejor tarde que nunca, presentarme. Yo soy Fran, también estudio Derecho como muchas personas de acá, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, acá en Mendoza. Recordarles también el tema de las preguntas, vayan formulándolas ahí en el chat, al final las vamos a estar leyendo, y no se olviden de inscribirse para el certificado en el link ahí que también está en el chat. A continuación, bueno, le vamos a dar la palabra a Graciela Sosa, abogada laboralista, docente de la UBA y asesora sindical, que también va a estar analizando un poco la ley, quizás desde una perspectiva de género y un poco más amplia. Muy interesante, así que le damos la palabra a ella. Cuando quiera, Graciela. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Encantada de estar en este espacio de la Agrupación de Derecho Sur. Ya estuve algunas otras veces, tiene una perspectiva y una mirada integradora y muy interesante. Y bueno, ¿qué voy a decir de los colegas que me precedieron? Maravillosos. Han expresado perfectamente el espíritu y las características de la ley, con lo cual yo no voy a ahondar en la misma, sino en algunos otros aspectos que me sugirieron para poder aportar un poco de, bueno, luminosidad a esta cuestión. Quiero decir que, como dijeron mis colegas, me parece un espacio absolutamente rico e interesante de intercambio de opiniones, de discusión de ideas, que es fundamental en la formación de las distintas carreras de los alumnos y las alumnas de las universidades, y que a nosotros también nos nutre muchísimo el intercambio con todas las personas que nos dan su enfoque y su mirada, y que con sus
críticas e inquietudes nos estimulan o nos llevan a que nos formemos y nos capacitemos cada vez más y mejor en este mundo tan particular, no solo por la pandemia en este momento, sino de una innovación y una modificación legislativa constante, rápida y vertiginosa. Nosotros decíamos antes que por ahí nos vamos a dormir con una ley y amanecemos con otra, entonces siempre tenemos que estar como formándonos de toda la novedad, de todo lo que ocurre, para asesorar correctamente y para estar al tanto correctamente de lo que ocurre cada día, que es una catarata inmensa de información y de legislación, pero que en este momento, y para uno de los temas que voy a abordar yo, que es la perspectiva de género, lo celebro. Esta catarata y este tema de evolución vertiginosa que tenemos desde, por lo menos en nuestro país, desde Ni Una Menos, ¿no? Y toda esta modificación estructural, social, mental y cultural, bueno, tiene que ser así, bajar, ¿no? En forma de catarata de novedades, porque estábamos en un punto, como bien definió el doctor, inmersos en un patriarcado machista donde estaban tan naturalizadas las conductas que parecía que todo tenía que ser como estaba. Y como estaba, era una desigualdad estructural inmensa e intensa, que recién apenitas empezamos como a derribar y a modificar. Bueno, quiero decir algo, o quiero empezar diciendo algo que es un poquito filosófico, pero creo que viene al tema. Santo Tomás de Aquino, no tengo que presentarlo, decía que la ley es un arreglo o precepto que descansa en la razón, según la cual induce a obrar, la promulga, la impone, quien tiene a su cuidado al grupo o a la comunidad. Se trata de cuidar con normas y leyes a las personas que trabajan. Y yo tomé este concepto de cuidado, ¿no? O sea, de que el legislador o la legisladora, con las leyes y con la evolución de las mismas, debe cuidar al grupo o a la comunidad. Entonces, quiero plantear el tema de la economía de cuidado, antes de entrar en el artículo que me voy a enfocar de la ley de teletrabajo. La economía de cuidado es, digamos, la dimensión económica de las tareas que realizamos las personas a diario, ¿no? Comprar, cocinar, cuidar, llevar, traer niños o lo que fuera, o adultos. Son no remuneradas, están subvaloradas y en general están feminizadas. Es el núcleo duro de la desigualdad de género, donde se resta tiempo a la persona que cuida, y se le resta su posibilidad de formarse en su trayectoria personal o profesional. Reproduce una gran desigualdad social y en general afecta más a las mujeres y dentro de las mujeres a las mujeres de menos recursos. Porque este trabajo no remunerado e invisibilizado, digamos, impacta absolutamente en su vida y en su economía. Es más pobre, tiene menos recursos. Digamos, la más humilde es más pobre. Esta pandemia, como se ha dicho, ha multiplicado las tareas de cuidado y las ha multiplicado hacia el interior de los hogares de una manera brutal, donde fíjense que no se distingue ni siquiera el espacio físico. La casa o el lugar donde uno trabaja, come, cuida, hace el Zoom con un niño o lo que fuera si no tiene niños, o limpia, y presta toda su actividad, está como desnaturalizado ese lugar donde nos íbamos a trabajar y volvíamos, y había como una diferenciación de los espacios. Acá se han multiplicado, y se han multiplicado las tareas de cuidado doméstico hacia la persona que además tiene que trabajar en su hogar.
sin estar preparado. Entonces, digo que hay una multiplicidad de tareas, mayor que la que ya teníamos. Entonces, es necesario contar con una mirada normativa que atraviese con perspectiva de género esta realidad, con leyes e instituciones, además, que culturalmente preparen y eduquen para modificar y mejorar hacia el futuro estas desigualdades. Tenemos que modificar nuestra cotidianeidad, porque ya la invasión de la pandemia, el teletrabajo, la diversidad de actividades, la han invadido y la han atravesado de una manera tan furiosa que es necesario que las leyes y la evolución de las leyes acompañen estas situaciones, que ahora se ven como novedosas porque estamos dentro de la casa, pero ya sucedían, ya ocurría una desigualdad en la feminización del cuidado y en la desigualdad con las mujeres. Y no estoy planteando con tema de hombre o mujer, para nada. Esto ya estaba, pero se agravó, con la pandemia se agravó. Entonces, la tenemos que mirar con mucha seriedad. Y capaz que una de las consecuencias ha sido rápidamente empezar a hablar de las tareas de cuidado, porque si no creo que se hubiera tardado unos cuantos años más. Y estoy segura de eso. Porque veníamos tibiamente, ¿no? Desde Ni Una Menos, que viene con el movimiento Me Too internacional, pero veníamos con todo el tema de la desigualdad de brechas, reducir el sistema patriarcal, pero nunca tan fuerte como ahora decir, a ver, ¿y qué hacemos con los cuidados y con el cuidado y qué es cuidar? También tenemos que, obviamente, modificar las mentes de las personas en todos los niveles. Y tenemos que, obviamente, plantear esto desde la educación básica, y acompañarla con la deconstrucción y la educación familiar. Porque si no creamos y criamos otras mentes, esto no va a cambiar. Siempre digo que todo lo que nosotros, cada uno de nosotros y nosotras transmite, dice, consume, enseña, hace, es fundamental para la transmisión de nuevas formas de ver la vida. Y no soy poética con esto. Digo, tenemos que ver la vida desde otro lugar, porque si nos quedamos planteados en el patriarcado y nos vamos para el medioevo, tenemos que modificar todas las estructuras. Y los que somos más grandes, aprendemos y nos deconstruimos para aprender nuevos conceptos. Algunos, dan pena. Pero siempre hay que intentarlo. Y otros militamos intensamente, pero no para combatir a los varones de ninguna manera, sino para modificar estas estructuras que están erradicadas en la sociedad, en las instituciones, en la justicia, en el parlamento, en los que legislan, en los que dictan sentencias, donde tenemos que ver la vida desde otro lugar. Y digo, es fundamental atravesar todas las instituciones, la justicia, fundamentalmente la justicia, y todas las instituciones con otra perspectiva, con otra mirada, perspectiva de género, para poder interpretar, analizar, juzgar, educar, dictar normas que tengan otros contenidos, que sean más equitativas, que reduzcan brechas, que sean menos desiguales, que no sean discriminativas. Pero todo esto es una concepción de la vida. Y hay personas que evolucionan y como que se ayornan a las nuevas modalidades y a las nuevas cosas que suceden, y otras que no, que quedan, como digo yo, en el medioevo. Bueno,
contra esas personas hay que ir contra esas personas. Está bien, no nos vamos a convertir en educadores, todos, y educadoras, pero cualquier espacio en el que uno esté, es necesario, si está convencido, y si es una actitud en la vida, y si es una militancia, transmitir nuevos valores. Y si no, bueno, habrá que atacarlos, destituirlos, impugnar las sentencias o lo que fuera. Pero creo que esto es una cuestión que va mucho más allá de un artículo de la ley. Creo que esto es una cuestión de ¿qué queremos nosotros para la sociedad, para la vida, para la cotidianidad, para reducir la desigualdad? ¿Y qué queremos dejar como mensaje, ¿no?, para las futuras generaciones? Porque como dijeron acá y como dijo David, obviamente que las generaciones nuevas piensan de otra manera, en buena hora. Hablando del cuidado, digo que el cuidado está en el centro de la desigualdad, porque como digo, implica una carga mental, ¿no?, una exigencia física, mental y emocional muy grande para la persona que cuida. Y es una prestación directa de atención, ¿no?, higiénica, de comida, de contención también emocional de las personas que se están educando y que se están criando, que tiende a contener y a lograr el bienestar emocional de las personas, que hace al desarrollo cognitivo, y es un cuidado indirecto, y que está relacionado con todos los miembros de la sociedad sin ninguna distinción. Es un conjunto de actividades materiales y emocionales para asegurar la reproducción de la familia. Y para el capitalismo yo digo que es la reproducción del sistema capitalista que necesita que alguien cuide para que otro trabaje. Y este cuidado, y esto tiene un gran impacto en la economía capitalista, ¿no? Por eso las teorías de que la mujer invisibilizada, emocional, cuida a los niños en la casa y el hombre sale con su traje a tener un puesto, traer el dinero al hogar y hacer carrera. Bueno, digamos que eso es medioevo, ¿no es cierto? Porque no, esta división de tareas no debe ser así, y vuelvo a repetir, no estoy en contra de los varones, hablo de igualdad de posibilidades. Entonces, repito, es necesario transformar culturalmente este sesgo de maternidad cuidadora de las mujeres y distribuir mejor las licencias parentales, familiares, donde es fundamental el rol sindical, donde son fundamentales las políticas públicas y, obviamente, la negociación colectiva para mejorar los derechos de las personas que trabajan. Apuntando ahora a la Ley de Teletrabajo 27.555, excelentemente explicada por los colegas, quiero ir al artículo 6, que habla de la jornada de trabajo especial para tareas de cuidados de personas que convivan con la persona que trabaja. Y se refiere a personas que trabajan con las cuales convivan menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores. Y entonces dice que estos convivientes a cargo que precisen cuidados o asistencia específica, la persona que trabaja tiene derecho a establecer con su empleadora horarios compartidos con esas tareas de cuidado que están a su cargo. Y entonces puede establecer interrupciones a la jornada, hasta 2 interrupciones, y que en el caso que los empleadores no respeten este derecho, va a ser tomado como una violación legal, por supuesto, y además como una conducta antidiscriminatoria, sancionada por la ley 23.592. Esto, quiero decirles, que este artículo está inspirado en una resolución que a lo mejor conocen y a lo mejor no. Una resolución hermosa que no se llegó a firmar, del 24 de junio del 2020,
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, que resolvía que se dispensaba de cumplir tareas en forma presencial o remota a aquellos trabajadores o trabajadoras que tuvieran a su cargo, con presencia en el hogar, cuidado de niños o niñas menores de 6 años. Y podía acogerse una sola persona por hogar. Esto estamos hablando en plena vigencia del ASPO, donde obviamente que estas tareas que estamos describiendo en el seno del hogar, con el Zoom de los niños y todo lo que ya sabemos, una persona no puede trabajar con niños menores de 6 años, o 2 niños, o 3, o 4 en la casa, porque es absolutamente imposible. Es imposible, y cualquiera que tenga chicos cerca sabe que esto es difícil con chicos chiquitos. Entonces se les dispensaba de prestar tarea con goce de salario. Y establecía, ahí vamos, que a los que tuvieran a su cargo menores de 12 años, entre 6 y 12 años, podían establecer, o personas con discapacidad o adultos mayores, podían establecer hasta 2 interrupciones de la jornada coordinadas con el empleador, con goce íntegro de haberes. Y también establecía, se los quiero leer porque es un artículo hermoso, promoción de corresponsabilidad. Los empleadores y empleadoras y los propios trabajadores deberán velar por un uso equitativo en términos de género de las medidas dispuestas en los artículos anteriores, promoviendo la participación de los varones en las tareas de cuidado a fin de evitar una mayor feminización de este trabajo en el contexto de aislamiento social y preventivo. A ver, esto es ultra avanzada. Se le pedía a los trabajadores varones y a los empleadores que coordinaran tareas de cuidado en el interior de los hogares de sus propios niños para que las mujeres pudieran realizar tareas. Si ustedes lo leen literalmente, es hermoso, es maravilloso. Bueno, por esas cuestiones de la política no está firmada, aunque van a ver que en algunos lugares públicos se aplica y se invoca, las empleadas públicas lo han invocado como fuerza mayor cuando tienen hijos menores de 6 años para no prestar tareas, porque es imposible. Pero quería contarles, si esta resolución es la resolución 2020-37331-880, conjunta, que no está firmada. Pero dicen que se van a desquitar en la regla, perdón que sea tan popular hablar, que cuando reglamenten el artículo 6 de esta ley, ahí van a poder expresar este potencial de cuidados, y lo van a desarrollar más de lo que ya está expresado, el artículo que ustedes saben que va a ser reglamentado, y que también la negociación colectiva va a aportar, como bien dijo el doctor Elizondo, un montón en estos artículos va a poder desarrollar en toda su potencialidad las convenciones colectivas para mejorar, digamos, los derechos de las personas que trabajan. Pero bueno, quería contarles esto porque me parece una perlita interesante. También les cuento, espero que me dé el tiempo porque quiero hablar un poquito de derecho internacional, que hay una mesa interministerial de políticas de cuidado que coordina el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, que integran 12 organismos del Estado Nacional, que presentó el primer documento titulado Hablemos de Cuidados. Es un informe que describe qué se entiende por economía de cuidado y hace foco en el impacto negativo que genera la inequidad en la distribución y organización social del cuidado en la lucha por la equidad de género. Bueno, digo, me parece importante porque todo esto es como que empieza a moverse de una manera que va a lograr seguramente mejoras, siempre hablando de las personas que trabajan y sus derechos. Les quiero contar que, ustedes saben que tenemos
los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que obviamente son, los que están ratificados por la Nación son supralegales, forman parte de nuestro derecho, se aplican en las condiciones de su vigencia, se aplican para nosotros inmediatamente, y tenemos que reconocer y recorrer todos aquellos que están relacionados con el cuidado y con estas políticas que celebramos respecto al género. Hay una guía práctica sobre control de la aplicación de las normas internacionales de trabajo que tiene un enfoque en la igualdad de género, que es del año 2017, obviamente que es de la OIT, y que dice, entre otras cosas, que la igualdad de género es esencial para el pleno respeto de los derechos humanos, que promueve como centro de valores el sistema de Naciones Unidas, a partir de CEDAW, en 1979, esta convención tan maravillosa que fue aprobada por Naciones Unidas. La OIT, como órgano especializado en el sistema de Naciones Unidas, promueve la justicia social, los derechos laborales de los trabajadores, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, el trabajo digno en condiciones de igualdad, haciendo foco en lo que la OIT llama el trabajo decente, que implica, el concepto de trabajo decente implica igualdad de género. Y es clave, esto es clave para que los cambios sociales generen igualdad y crecimiento en estas condiciones. Los convenios, que son normas internacionales determinantes para la igualdad de género, que se llaman NIT, digamos, son el 100, igualdad de remuneraciones, el 111, discriminación del empleo y ocupación, el 156, maravilloso, sobre trabajadores con responsabilidades familiares, el 183, sobre protección de la maternidad, el 189, para trabajadores y trabajadoras domésticos, y la joya, de la que yo estoy apasionada porque lo he seguido desde el primer día de discusión, el 190, sobre violencia y acoso en el mundo laboral. Este convenio, aprobado por doble discusión el 21 de junio de 2019, ratificado recientemente por 2 países, Uruguay y Fiyi, que depositaron la aprobación en Ginebra, va a comenzar su funcionamiento al año de ratificado por 2 países, que es el 25 de junio de 2021. Quiero contarles que en nuestro país, Argentina, lo aprobó la Cámara de Senadores y ayer a la mañana, lo aprobó por unanimidad la Cámara de Diputados. Así que estamos esperando que sea ley. Este convenio es revolucionario, maravilloso, habla de la tolerancia cero en los ambientes de trabajo en cuanto a que toda persona, con independencia de raza, religión, género y elección sexual, tiene derecho a transitar su vida laboral en un ambiente libre de violencia y acoso. Esto se considera que hace a los derechos esenciales de las personas y está relacionado con los derechos humanos. ¿Cómo pudimos llegar al 2019 sin haber hablado de que ningún trabajador podría ser maltratado o maltratada? Bueno, yo digo que esto viene desde la época de la esclavitud y de aquellas conductas naturalizadas en cuanto a la natural asimetría que existe en los contratos de trabajo entre quien da las órdenes y quien las recibe, donde no hay una discusión de cláusulas laborales, donde las personas que trabajan no pueden establecer las condiciones como querrían que fuera su vida laboral, y están sometidos a un poder disciplinario, que bueno, podríamos hablar horas sobre esto, pero digo, está bien, tiene que haber una estructura y un orden, pero lo que no puede haber es conductas
humillantes, lacerantes, que acosen y lastimen y violen la integridad psicofísica de las personas que trabajan porque están sometidas a un poder. Entonces este convenio viene a establecer un orden mínimo, un estándar mínimo internacional, obviamente, que es una base, no es un límite. A partir de acá, todos los países que lo ratifiquen, y en nuestro país, que ya está a punto de convertirlo en ley, debe bajar a su legislación y modificar toda la legislación que pudiera oponérsele. Pero yo les digo que si hacen juicios, si hacen demandas, ya pueden invocarlo plenamente, porque para nosotros consideramos que es derecho vigente. Bueno, los órganos de control de la OIT examinan la aplicación de los convenios y establecen a los gobiernos y a los grupos de trabajadores y empleadores las formas y las condiciones en que todos tienen que cumplir e interpretar los convenios. Son mecanismos de transparencia donde un país que no cumple con los convenios que ha firmado puede ser denunciado. Y obviamente, como dijo el doctor David, los comentarios de los organismos de control y de la comisión de expertos en aplicación y recomendación de convenios son absolutamente integrantes prácticamente de nuestro derecho positivo y son también recogidos en los fallos de nuestra Corte Suprema. Requieren un compromiso de los gobiernos y requieren también que las mujeres se empoderen, sean propositivas y vigilen el cumplimiento de los convenios y la bajada, como digo yo, a las leyes. No sé si me queda un poquito de tiempo. Quiero comentarles algo. Bueno, otro convenio hermoso es el convenio sobre trabajadores con responsabilidades familiares, el 156, y su recomendación 165, que fíjense, habla de que hay que eliminar la discriminación como restricción de posibilidades a las personas que tengan situaciones familiares que le impidan desarrollar su carrera o su trabajo, que tiene que existir políticas nacionales y gubernamentales que permitan que todas las personas puedan no frustrar su camino laboral por tener que cuidar, ¿no? O sea, que el cuidado y la época de cuidado de niños o niñas esté complementado con políticas que permitan que esta persona no frustre, digamos, su carrera laboral, como antiguamente pasaba con las mujeres que desaparecían del mundo laboral durante el año de crianza de hijos y algunas directamente no volvían. Por eso hay que modificar el papel tradicional en la sociedad y en la familia. E instaurar una igualdad efectiva de oportunidades, con leyes, con políticas públicas, con guarderías. Bueno, podríamos hablar horas y horas sobre esto. Les quiero contar que a través de UNICEF, ELA, que es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, argentino, ELA, han publicado una maravillosa guía de fortalecimiento de agenda sindical en materia de cuidados. Es una guía de formación de abril 2020. Estuvimos cuando la publicaron en una reunión de OIT. Bueno, esta es una maravillosa herramienta para impulsar hacia el interior de los sindicatos y de las organizaciones una agenda para la promoción de políticas de cuidados y conciliación de la vida laboral y familiar. Se trata de democratizar los organismos, los órganos sociales, el cuidado de las personas, el rol de los sindicatos, para proponer a legisladores también otro tipo de licencias y también a los convenios colectivos que sean más parejas para que cuiden cualquiera de los miembros de la familia que tengan niños o niñas o adultos a su cargo. También establece cláusulas de género con tiempos y espacios para cuidar. Actualmente la mitad de la fuerza de trabajo es informal
La mitad de la fuerza de trabajo no tiene seguridad social, no tiene inclusión, tiene bajos estándares salariales, no tiene inclusión. Entonces, el trabajo decente que promueve la OIT va, digamos, en contra de toda esta precarización laboral, porque no se llega ni siquiera a niveles mínimos. Fíjense que si una persona está en negro, no tiene obra social, no tiene cobertura y además tiene tareas de cuidado, queda en una situación de desigualdad y vulnerabilidad tremenda en todos los sentidos, porque no puede acceder absolutamente a nada. Entonces, digamos que esto va como en contra de lo que se pretende de los organismos internacionales como trabajo decente para todas las personas. Es necesario garantizar los derechos laborales a todas las personas para cerrar estas brechas desiguales. Se requieren herramientas innovadoras de alcance universal con foco en la inclusión social con perspectiva de derechos humanos que superen las actuales, por ejemplo, licencias, entonces que sean compartidas, que desde los sindicatos se promueva también guarderías, lactarios, ajuares para recién nacidos, kits escolares sabemos que lo hacen, pero bueno, para poder superar un poco todas estas brechas vulnerables, precarias de pobreza, también es necesario concientizar y sensibilizar socialmente a todas las personas involucradas en todos los procesos de producción y educación. Y bueno, yo que estoy en un sindicato hace muchísimos años, digo, la paridad sindical sería necesaria, deseable, óptima. Estamos muy lejos de eso. Coberturas universales y políticas de cuidado y estimular y fortalecer la corresponsabilidad en todas las tareas de cuidado y atención, que yo no estoy hablando de la familia tradicional, sino de las nuevas formas de organizaciones familiares, parentales, monoparentales, con todo tipo de diversidad, con todo tipo de pluralidad y diversidad, digo, de las personas que trabajan y que tienen a su cargo cuidados de niños, niñas, adultos, lo que fuera, ¿no? O sea, esto es con un criterio amplio. Bueno, muchísimas gracias. Espero haber aportado algo a todo este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Bueno, Graciela, muchas gracias a usted. A mí me pareció espectacular, me pareció muy amplio, me pareció que quizás se salió de lo específicamente del teletrabajo, pero me pareció buenísimo. Me hizo disparar bastantes preguntas a mí también, así que bueno, muchas gracias por la exposición. Andy, no sé si quieres que arranquemos con la parte de las preguntas. Comentarles que el doctor Duarte se tuvo que retirar, a las 8 tenía una clase, hablando de teletrabajo, tenía una clase, igualmente las preguntas que le hicieron a él más temprano las fue respondiendo de manera escrita. No sé si les parece que al menos leamos alguna, y vamos a tener que leer pregunta y respuesta. A ver. La primera pregunta que le hacen al doctor Duarte hace referencia a qué pasa con las nuevas plataformas como Globo, Rápido, Pedidos Ya, en caso de que haya un accidente en horario laboral, ¿quién es responsable? A ver si encuentro la respuesta. Dice el doctor Duarte, responde que las nuevas plataformas como Globo, Rápido, Pedidos Ya, en caso de que haya un accidente en horario laboral, es responsable la empresa que se encarga del transporte de mercadería, es decir, estas mismas, Rappi, Globo, Pedidos Ya o la que sea. Y en caso de transporte de personas, Uber son empresas que organizan una organización de medios, artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, y supongo según artículo 26 de la Ley de Contrato de Trabajo, el pedaleante es una persona que trabaja definida en el artículo 25. Eso fue un poco lo que respondió el doctor.
Y habían un par de preguntas para el doctor Elizondo. No sé si vos las tenés por ahí cerquita, Andy. Sí, ahí la estoy buscando, a ver. No sé si quieren los demás panelistas agregar algo sobre la pregunta que le hicieron al doctor Duarte, aprovechando que él no está. Si tienen algo que acotar a esa respuesta. Si no, leo la que... Relativamente breve podría ser. Así podemos alcanzar a hacer todas las preguntas. Bueno, si no, leo la que sigue, Fran. Vale. Jorge, quería consultarte, donde habla usted que hay que hacer 4 horas de teletrabajo, donde en una empresa que es presencial son 8 horas por día, con 2 días de franco. ¿Usted refiere que la jornada del trabajo debe ser menos en esta situación de COVID, aunque el contrato del personal diga que deben trabajar 8 horas por día? ¿Cómo se podría pactar con la empresa donde contrata el personal la reducción de horarios? Como dije en la exposición anterior, ¿se escucha? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, el problema de la jornada de trabajo no es un problema del teletrabajo, es un problema del conjunto de la clase trabajadora. Si la clase trabajadora no se propone en este momento, reducir la jornada laboral sin reducción salarial como una de las banderas fundamentales del movimiento obrero, vamos a tener que soportar, estamos soportando de alguna forma, pero va a ser mucho peor, la pospandemia, porque vamos a tener una desocupación espantosa. Y es necesario repartir el trabajo que existe. Y para repartir el trabajo que existe y para crear nuevos puestos de trabajo, es necesario que la jornada de trabajo se reduzca. No podemos seguir con la jornada de 8 horas. No podemos seguir con 4 horas extras. O sea, no podemos volver al régimen anterior, al que algunos llaman la normalidad. Algunos sectores políticos de la derecha están hablando de que queremos volver a la normalidad. ¿Qué es volver a la normalidad para estos sectores? Es lo que quieren los grandes grupos económicos, que los trabajadores vuelvan a trabajar 12 horas, que para ganar un mango más tengan que soportar cualquier tipo de prepotencia, que se aguanten el COVID-19 también, ya que estamos, total, que vuelvan, tienen que volver. Es lo mismo que Paolo Rocca hace acá. Su grupo económico lo hacía en Italia, cuando empezó todo esto, en marzo. Lo sé de buena fuente, porque mi hija mayor vive allá, vive en la Lombardía, precisamente. Obligaron, pasando, digamos, de zona roja a zona amarilla, en la zona esa, en la zona de la Lombardía, donde Tenaris tiene de donde son ellos, ¿no? El origen está allí, el origen de Techín está en la Lombardía, está en Milán, precisamente. Es decir, Bérgamo, la ciudad de Bérgamo, es una ciudad mártir de la pandemia. ¿Por qué? ¿Porque jugaron al fútbol en un clásico con Milán? No. Porque las empresas pretendieron que no dejaran el trabajo. El contagio fue espantoso. La cantidad de muertos que hubo en marzo, abril, mayo. Pero eso se debe a la acción de la gran burguesía. La gran criminal es la gran burguesía. Acá pretenden que pase lo mismo. Ledesma. Le he dedicado un artículo hace poquito. Ledesma que obliga a los trabajadores, incluso a los que tienen más de 60 años, porque todos son imprescindibles. Es decir, si nosotros toleramos esto y si aceptamos volver a la normalidad, significa volver precisamente, aún en las condiciones en que estamos, a la jornada de 12 horas o 14 horas. Y miren, yo creo que ese es el objetivo. Obviamente, yo no pretendo separar la cuestión del teletrabajo del problema general de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir,
Por otra parte, ya sabemos, la teletrabajadora o el teletrabajador tiene que formar parte de un colectivo laboral. Indudablemente que habrá condiciones que tendrán que ser diferentes de alguna forma para la teletrabajadora o el teletrabajador, cumpliendo con la reglamentación legal. Cuando yo hablo de las 4 horas de exposición, me estoy refiriendo a un documento de la Organización Internacional del Trabajo. No estoy diciendo que necesariamente tiene que haber una jornada de 4 horas. Lo que sí digo es que tiene que haber reducción de trabajo en la Argentina, y si en este momento hay colectivos laborales, industriales incluso, que están trabajando en turno de 5 horas, y bueno, no estamos muy lejos, no estamos muy lejos. Yo creo que hay que negociar con mucha energía, los sindicatos tienen la posibilidad de hacerlo, los sindicatos argentinos tienen fuerza que no tienen otros sindicatos en la región, que no tienen sindicatos, inclusive muchos sindicatos europeos, tienen fuerza. Esa fuerza hay que utilizarla y hay que lograr esos objetivos. Buenísimo, doctor. Le comento otra pregunta que le hicieron, que dice, ¿tiene algún recurso legal aquella persona que no desea en este momento regresar a su lugar de trabajo debido a la masividad de contagio en el mismo? Hablo particularmente de trabajo sin representación sindical, que creo que en parte ya la ha respondido, pero con lo que comentó recién. Por supuesto que lo tiene. Miren, hay una resolución 207 del Ministerio de Trabajo de la Nación que justamente establece que en caso de aislamiento social preventivo obligatorio se puede convenir con la empresa justamente el teletrabajo. Esa norma me olvidé de recordarla. Pero todavía está, nunca se derogó. Entonces, de la misma manera en que por razones del aislamiento social preventivo obligatorio, hay personas en este momento, dicen que un 25% de la fuerza de trabajo está laborando en estas condiciones, entiendo yo que no se la puede obligar a volver a trabajar en las condiciones que, indudablemente, si está trabajando hoy en el teletrabajo, es porque, o bien, estaba en determinadas condiciones que la encuadraban dentro de esta resolución 207 del Ministerio de Trabajo y no tiene por qué volver en esas condiciones, mientras dure la pandemia. Buenísimo, buenísimo. Gracias por la respuesta. No, yo, Graciela, ya que estamos, le quería consultar, o no sé si consultar, ya que se explayó un poco más y tocó un poco el tema laboral desde perspectivas de inclusión, perspectivas sociales, de género sobre el cupo laboral trans, que es una ley vigente hoy en la Argentina, muy actual y muy reciente, que viene un poco de la mano con todo lo que había estado explicando. Sí. Sí, no, preguntarle qué... Sobre el tema. Ajá, Bueno, exactamente, un poquito. Sí. Bueno, a ver, yo, perdón si me extendí mucho. Me pidieron que, bueno, si podía aportar algo sobre todo el tema de cuidados internacional y sobre todo el tema internacional, porque, bueno, yo sabía que mis colegas iban a explicar la ley de una manera suprema como lo hicieron, y quiero decirle al doctor Elizondo que me encantó su exposición, así como la de David, sinceramente, todos aprendemos. Digo, bueno, esta es una ley muy nueva, ¿no? Maravillosa, que creo que nos debía la sociedad, o el Parlamento se la debía a la sociedad hace tiempo. Todo esto, toda esta temática, realmente va de la mano de un gran tema que es la desigualdad, no solo social y laboral, sino también de los colectivos diversos, que son los grandes discriminados desde siempre, ¿no? Bueno, por ahí lo digo mal, no, yo no, pero viste el colectivo LGTBI, no sé si es IQ, bueno, el LGTBI. Realmente, cuando yo decía hace un rato que cuando hablo de la familia, no hablo de la familia ordinaria del hombre binario, sino que hablo de cualquier persona trabajadora, siempre nos enfocamos en la persona que trabaja, que tiene a su cargo el cuidado de lo que fuera, ¿no es cierto? De su hijo engendrado en una familia
tradicional, digámoslo así, o no importa cuál es su elección en la vida, sentimental, sexual, binaria, no binaria, cis, no cis, lo que fuera, no interesa. Nosotros estamos hablando de nuevas formas de transversalizar, ¿no es cierto?, la legislación para la inclusión. Y hablamos de la inclusión en todos los niveles, ¿no? No sé si era a eso que te referías la pregunta, pero sinceramente cuando nosotros hablamos de políticas de cuidado y de inclusión y de reducción de brechas, esto es absolutamente horizontal, o sea, es amplio, es para todas estas nuevas formas. Yo digo nuevas porque para algunos, bueno, la verdad es que como que se asustan, se impresionan, ¿viste? Tanto a lo que dicen, ojalá a mí no me toque. ¿No te toque qué? Bueno, ¿no es cierto? O sea, esta cosa medieval. Bueno, cada uno y cada una podrá tomar su elección en la vida. El sexo puede ser biológico, pero el género es cultural. Y lo cultural viene de la mano de una posible discriminación, ¿sí? Como lo es en un sistema patriarcal, machista, misógino, que excluye a todo lo que no es binario y convencional. Entonces, bueno, más allá de la posición de cada una de las personas y de las elecciones de cada una de las personas, lo que nosotros tenemos que tender, me parece a mí, es a una inclusión amplia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias por el comentario. Bueno, vamos cerrando. Andy, no sé si quieres dar un cierrecito. Sí, no, bueno, primero agradecer a David, a Jorge, si bien David ya no está, David, Jorge y Graciela por la participación, también a todos aquellos que están hoy participando de la charla, y recordarles que la semana que viene nos quedan 2 charlas más del Congreso Virtual, el jueves que viene a las 18:30, solamente Sistema, Justicia Penal y Género, y el viernes, Responsabilidad del Estado en casos de violencia institucional. Están todos invitados a participar, así que muchísimas gracias. Muchas gracias también y nos vemos en el próximo bloque. Que le vaya muy lindo. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones, chicos. La verdad que es un espacio sumamente interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias, Graciela. Igualmente, gracias, Jorge. Muchas gracias Adiós. a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Chao, Graciela. Chao, Camila. Fran.